Durante las últimas semanas, docentes de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a denunciar públicamente un aumento en el maltrato institucional que reciben cada vez que deben justificar una licencia médica. La legisladora porteña Andrea Datri, del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, presentó este lunes un proyecto en la legislatura para exigir respuestas. Hoy tiene la amabilidad de conversar con nosotros, así que le damos la bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tomarte un tiempito para charlar con nosotras. Está bueno porque quizás muchos y muchas de quienes nos están escuchando desconocen que cuando un docente se enferma, además de perder el presentismo, que es una suma parte de su salario, debe validar su licencia en múltiples instancias y durante la pandemia se implementó una plataforma virtual para este trámite justamente, pero en las últimas semanas este sistema empezó a cambiar. Y está bueno que charlemos para que nos expliques cómo funciona actualmente la validación de estas licencias médicas para los docentes de la ciudad y qué modificaciones están generando conflicto. Mira, lo que señalan las docentes y los docentes es que esta empresa empezó a ser mucho más hostil y mucho más persecutoria en la validación de las licencias que tienen otorgadas por personal médico en su consulta, ¿no? Por determinadas dolencias o afecciones. Y esta empresa, que se llama Dienst Consulting, es una empresa que es una empresa de medicina laboral privada, contratada por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, de una manera también bastante arbitraria, y que, bueno, nada, queremos saber, las docentes están recabando denuncias de compañeras y compañeros de trabajo, pero quieren saber, por supuesto, cómo fue que se destinó a esta empresa la tercerización del servicio del control de las licencias, sobre todo porque pasan cosas como, por ejemplo, no solamente que no les validen los días que sí ha decidido el personal médico capacitado para tomar esas decisiones, sino que en otros casos les piden hacer un trámite de manera presencial en horario laboral o les exigen un intercambio por vía virtual en horario también en que están frente al aula. Entonces, todas esas cosas que no se pueden cumplir justamente porque las docentes y los docentes no quieren faltar a su trabajo de más o no quieren pedirse horas para ir a ver a esta empresa o no quieren, lógicamente, no quieren desatender el aula para hacer una llamada virtual, terminan perdiendo la posibilidad de que se les justifiquen las licencias que tienen por enfermedades. Pensá que es una situación que, por supuesto, que afecta a todos los docentes, pero a mí hay un dato que me parece que es necesario destacar y que yo lo destaqué cuando presenté este proyecto en la legislatura, que es que en Argentina, vos sabés que Argentina tiene el índice más alto de feminización del trabajo docente de toda la región. Sí. Por ejemplo, en trabajadores de educación del nivel primario, el 94,6% son mujeres. Esto quiere decir que estas maniobras de la empresa, esta forma de actuar de esta empresa privada en la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terceriza la medicina laboral, es doble, o sea, perjudica doblemente, ¿no? A las mujeres que, como sabemos, además de las horas frente al aula, con la carga laboral que significa trabajar con 30, 40 chicos, varias horas al día en una escuela, correr a otra, no almorzar, etcétera, etcétera. Después, además, tienen la carga de su trabajo de cuidados en su propio hogar. Entonces, el estrés, las situaciones de agobio, de cansancio extremo, todas condiciones que van minando la salud de las trabajadoras y los trabajadores docentes, pero que
en el caso de las mujeres, te digo, es algo que verdaderamente es una situación a contemplar mucho más grave, ¿no? Sí, escuchándote es claro el nivel de maltrato institucional y también burocrático que están denunciando los y las docentes en la ciudad y también en el país. Mi pregunta va más dirigida quizás a reflexionar en realidad a qué pensás que corresponde o a qué se debe este nivel de maltrato. O sea, ¿ves ahí algún objetivo? Sí, hay una persecución a las trabajadoras y los trabajadores docentes, a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores estatales que, como venimos viendo desde el inicio del gobierno de Javier Milei a nivel nacional, pero también del gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, hay una especial persecución que implica también despidos, como hemos visto, ¿no? En distintas dependencias del Estado de la ciudad y del Estado nacional, que tienen que ver con el ajuste general al cual se amoldan no solamente el gobierno nacional, sino también los distintos gobiernos provinciales, y en este caso estamos hablando del gobierno de la ciudad, el ajuste que impone el pago al Fondo Monetario Internacional. El gobierno acaba de arreglar un pacto por el desembolso de una cantidad de millones de dólares que van a seguir pagando varias generaciones nuevamente en la Argentina, y este pacto implica obligaciones por parte del gobierno nacional y también de los gobiernos provinciales y en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, de apretar, ajustar en lo que ellos dicen el gasto, digamos, ¿no? El gasto fiscal, pero que el gasto fiscal en realidad es sostener la educación pública, sostener la salud pública de calidad, sostener todos los servicios públicos que en última instancia son los que verdaderamente garantizan los derechos de la población, en este caso de niñas, niños y adolescentes, a tener una educación de calidad. Entonces, no es casual que empiecen a apretar y ajustar y perseguir a aquel docente que tiene que faltar y que tiene una justificación médica para hacerlo por las terribles condiciones en las que trabajan, por las terribles jornadas que tienen que asumir para poder llegar al costo, al salario que costee una canasta familiar, que como vos sabés, con un solo cargo docente en este momento no alcanza. No. Estamos hablando con la legisladora Andrea Datri. Andrea, recién estabas comentando el ensañamiento, si se quiere, o la persecución y también disciplinamiento por la dirigencia política con respecto a los y las docentes, que es algo que no es nuevo. Digamos, yo tengo recuerdos, no sé, desde Cristina hablando de los 3 meses de vacaciones de docentes, cuando eso sabemos, quienes ejercemos el rol y el trabajo en las aulas, que es mentira, pero también me acuerdo de la ex ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, tratándonos de fracasados. O sea, hay una desvalorización y un maltrato y un disciplinamiento por parte de la dirigencia política, no toda claramente, pero sí un marco bastante amplio de diferentes posturas políticas que atacan a los empleados públicos, porque también hay que decirlo, pero últimamente en estas últimas décadas el trabajo docente está siendo bastante vapuleado. Mi pregunta con respecto a más allá de la dirigencia política, ¿pensás que estos imaginarios acerca de la docencia o la educación están siendo compartidos por parte de la sociedad? Mira, estás apuntando a un tema que justamente en estas últimas 48 horas está en todas las redes sociales y es el debate acerca de las declaraciones que acaba de hacer Juan Grabois, nada menos. Me lo olvidé en la lista, sí, también podemos hablar de eso que dijo, lo decimos por si alguien no lo escuchó, que bueno, si sos docente o trabajador de la salud y no vas a trabajar, te tienen que mandar al paredón, ¿no? De traidor, eso fue lo que dijo el dirigente social Juan Grabois, claro, para mantenerlo también en esta especie de panorama que estamos tratando hacia el trabajo docente, ¿no? Él lo plantea en relación a, los sectores más pobres de nuestra sociedad necesitan dejar a los chicos en la escuela para poder ir a ganarse el mango, muchas veces con changas, con jornadas también extenuantes de trabajo precario, etcétera,
Y entonces el docente que falta porque tiene una licencia porque está enfermo, porque está sobrecargado de trabajo, por las consecuencias de lo que esta sobrecarga implica para su salud, parecería que fuera el enemigo de esa persona, de esa familia pobre que tiene que dejar el chico en la escuela. A mí me parece que ese pensamiento o esa forma de razonar de trabajadores del Estado que viven en condiciones precarias, su trabajo también, y con sobrecarga, contra sectores populares o al revés, sectores populares contra los trabajadores, me parece que es fomentar algo que solamente le facilita la existencia a la derecha y el avance de la derecha cada vez más, ¿no es cierto? En vez de fomentar la unidad de la comunidad educativa, que eso implica las familias, las maestras, los directivos de las escuelas, en vez de fomentar esa unidad, digo, que muchas veces es la que hacen cotidianamente en los barrios y en las escuelas, las maestras y las mamás de los chicos, sí, ¿no es cierto? Claro. Esa unidad existe más allá de que Grabois esté fomentando el enfrentamiento, porque esos chicos muchas veces comen gracias a que hay una maestra que ayuda para que tengan un plato de comida en la escuela. Muchas veces esas familias recurren a la maestra, que es la que se mete, interviene sobre situaciones de violencia, de abuso que ocurren en esa familia, contra esa mamá. Es decir, tienen una sobrecarga de trabajo que va más allá de los límites específicamente de lo que debería ser su tarea, y sin embargo lo asumen con una gran vocación de servicio y en condiciones deplorables. Entonces digo, fomentar la idea de que los trabajadores y las trabajadoras docentes se piden licencias como se les canta, porque total es una boludez, dicho mal y pronto. Y entonces hay que controlar. Sí. Claro, perjudican a las familias más pobres. Me parece, no sé si decirlo, no sé si es muy suave decir que es un error garrafal. Me parece que es una política muy nefasta y me parece que demuestra de alguna manera que en boca de Juan Grabois se repitan estas ideas que son las ideas que hizo prosperar la derecha para avanzar y para que esos sectores populares no cuestionen la política económica, ¿no? Que fue la garante de la desigualdad en los gobiernos anteriores, donde se juntó los ricos se hicieron más ricos, pero los pobres se hicieron más pobres, y esto sucedió antes de Milei. Entonces, para que no se cuestione esa política, sino que esos sectores populares concentren su bronca en otros sectores de trabajadores, en los desocupados, en las feministas, vos viste que también, o sea, sí, las feministas, la diversidad sexual y ahora las docentes. Es decir, cambiar el eje, no clarificar quiénes son los amigos y los enemigos del pueblo, como dirían los históricos mártires de la clase trabajadora de Chicago, sino que en vez de clarificar quiénes son los verdaderos amigos y enemigos del pueblo, confundir todo y enfrentar a pobres contra pobres, o a trabajadores más pobres contra trabajadores un poco menos pobres, pero que están cada vez viendo cómo se empeora su condición, su poder adquisitivo y sus condiciones laborales. Sí. Me parece que hay que salir de esa dinámica, porque es una adaptación, me parece, a esa idea ultraliberal, individualista, meritocrática, en vez de buscar la unidad para los pobres y los más pobres y los que se están empobreciendo cada vez más, o sea, los trabajadores de los distintos sectores que hay de la clase trabajadora en Argentina, que está fragmentada y dividida, podamos unirnos para enfrentar y sí, combatir y desterrar esas ideas, si es que aspiramos a un futuro menos deshumanizante, ya que él habla de Argentina humana, menos deshumanizante que el que nos depara este ultraliberalismo de derecha y el sometimiento, te digo, a la sangría permanente y a la expoliación permanente de nuestros recursos, que significa estar atado al Fondo Monetario Internacional. Que dicho de otro modo también,
es una atadura al Fondo Monetario Internacional que realizan los gobiernos de la derecha endeudándonos, pero que también aceptan, sin mucha discusión, los gobiernos que no son ultraliberales y que no asumen deuda, pero sí aceptan pagarlas, legitimarlas en vez de rechazarlas, ¿no es cierto? Sí, esto que decís es básicamente la idea del odio con el que tenemos al lado y no hacia arriba, ¿no? La lucha entre Exacto. pares y no hacia quienes quizás están ejerciendo la violencia en este caso. Para cerrar un poco la entrevista, quería consultarte cómo sigue, ¿no? Este pedido de reclamo. Hablamos específicamente hoy de las licencias médicas, pero sabemos que es un combo de cuestiones que no tocamos en profundidad, como por ejemplo lo que es el salario docente, las paritarias y demás, que son temas también que vienen de larga data, pero bueno, hoy utilizamos como este datito o esto que está sucediendo que es grave, ¿no? Del maltrato institucional con respecto a las licencias médicas, pero bueno, la idea es poder trabajar un poco más cómo están los trabajadores, especialmente en este caso los trabajadores de educación. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo sigue este reclamo? ¿Qué es lo que se nos está cruzando algo, me parece, en la línea? ¿Cómo sigue el reclamo en la legislatura? Bueno, nosotros aquí, desde mi banca, ya hemos presentado este pedido de que informen, porque es una preocupación muy importante la que tenemos, porque es una empresa que ya ha tenido denuncias en otras provincias donde fue contratada también. Incluso hay situaciones bastante graves, como por ejemplo de negarles la licencia en algunos casos, de negarle la licencia a docentes que después enfermaron gravemente, e incluso hay situaciones en las que murieron docentes a los que se les negó la licencia verdaderamente, válidamente justificada. Entonces, primero eso, un pedido de informes. Las docentes del sindicato ADEMIS también han hecho un pedido de acceso a la información pública para conocer las verdaderas formas en que fue contratada esta empresa, bajo qué convenio, de qué manera, digamos, se ha hecho adjudicataria de esta función, ¿no es cierto? Okay. Y por otra parte, con mis compañeros del Frente de Izquierda aquí en la legislatura, también hemos insistido en que el gobierno de la ciudad tenga que darnos una respuesta a este reclamo. Andrea, te agradecemos un montón la comunicación con FM La Tribu. Vamos a estar charlando sobre estos temas durante, el tiempo que amerite. Agradecerte de vuelta el tiempo y nos volvemos a comunicar para saber en qué quedó el reclamo y obviamente hablar del Fondo Monetario Internacional. Ahora en un ratito tenemos una entrevista con Corina Rodríguez Enríquez para conocer un poco más qué pasa esta fase 3. Así que invitamos a todos y a todas quienes estén escuchando a seguir con FM La Tribu. Andrea, te dejamos tranquila. Muchas gracias por la conversación. Nosotras... Una sola cosita, decime. antes de despedirme, muchas gracias por la entrevista y te comento que acabo de subir un artículo de opinión sobre lo de Grabois, que escribí justamente esta mañana, en La Izquierda Diario, Grabois contra las maestras, ¿quién le hace el juego a la derecha? Por si alguno está interesado en leerlo. Perfecto, Andrea, entonces vamos a replicar también ese contenido en redes para poder acceder al artículo.